Estamos en el capítulo 9, hoy concluiremos el capítulo 9 y también el capítulo 10 de este hermoso, profundo y enigmático a veces libro de Eclesiastés. Esta semana estaremos en el versículo 13 del capítulo 9, comenzamos ahí, y el capítulo 10 lo vamos a ver completo, Dios mediante, si el Señor lo permite. ¿Okay? Recuerden, desde el principio de este libro se repite un estribillo por todo el libro. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay otro estribillo, vi esto debajo del sol, y esto es aflicción de espíritu. Así que la vida debajo del sol, este período que Salomón define, la vida del hombre fuera del Edén, la vida del hombre caído después del pecado, la vida del hombre sin Dios, procurando ser feliz, y es la paradoja. Cuando Dios ha decretado que es imposible que el hombre sea feliz separado de Él. Así lo dice la Escritura, fuimos creados para su gloria y para disfrutar del Dios verdadero. Hay muchos dioses falsos con minúscula, del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Perdona, así se acaba de quizás estrellar contra tu mente la teoría del Big Bang y la evolución y todo eso. Hay un Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y fuimos creados para Él. El pecado no te deja ver eso, no nos deja ver eso a toda su plenitud, pero es imposible que un ser humano sea feliz separado de ese Dios. El gran plan de redención de la historia de la Biblia, que es la historia de la humanidad, es Dios revirtiendo esa realidad del hombre caído para que venga finalmente a una relación con Él por medio de Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Así que Salomón ha observado los males de este mundo. Y el grito que nos lanza por todo el libro es: intenta ser feliz sin Dios. 2 puntos. No podrás, no podrás. La realidad que él describe es una realidad no maquillada por Hollywood, no maquillada por los cuentos de hadas. Es un mundo terrible, desesperante, es un mundo donde estamos llenos de insatisfacción. Y esto nos lleva a entender que solo la gracia de Dios nos puede salvar de esta realidad debajo del sol. Así que todo el libro de Eclesiastés, y espero que esté pasando esto contigo, todo el libro de Eclesiastés nos confronta, porque confronta la tendencia del corazón del hombre, creado a imagen de Dios, portador de la imagen de Dios, pero la tendencia del hombre por causa del pecado es querer ser Dios en lugar de confiar en Dios. Querer tener el control, querer planificar las cosas a su manera, querer ser feliz a su manera, en vez de confiar en aquel que puede traer verdadera satisfacción a su alma. Nosotros no somos Dios, no tenemos todas las respuestas. Dios ha puesto límites, no podemos lograrlo todo, solo Dios puede hacer y ser todo esto. Así que el Dios que determina todas las cosas, capítulo 3, el que ha puesto límites al conocimiento humano, el que ha decretado una vez más que es imposible que el hombre sea feliz realmente separado de Él, nos ha buscado en Jesucristo. Y ese es el final del libro. Así que así son las cosas, y no entender esto y pretender ir en contra de esta realidad, de esta verdad, además de ser algo inútil, es la marca inequívoca de que nuestra condición caída es real y la tendencia de nuestro corazón es al mal. Así que leemos ahora esta porción del capítulo 9, versículo 13 y el capítulo 10 en su totalidad, para entender el contraste entre la sabiduría y la necedad. El corazón del sabio, ¿qué es la sabiduría? Y en contraste con la vida del hombre sin Dios, que por muy inteligente que sea, por muchos premios Nobel o lo que sea, medallas o titulaciones, el hombre separado de Dios es por definición un hombre necio, que es el principio de la necedad. Dice: no hay Dios. Así que vamos a ver el corazón del sabio versus el corazón del necio y cómo se manifiesta esto en la práctica. Dice, versículo 13 del capítulo 9: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande.
una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Dice el texto en el verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Verso 6. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer su fuerza y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. Oramos. Padre, gracias en esta mañana. Estamos orando en esta oportunidad porque reconocemos que necesitamos tu sabiduría. Reconocemos, oh Dios, que esta sabiduría no es de este mundo, que la verdadera sabiduría que viene de lo alto es pura, es benigna y es un don que tú das a los hombres. Padre, el principio de la sabiduría es el temor de ti. Ayúdanos a reconocerte en nuestras vidas, a verdaderamente orar y no pasar tanto tiempo confiados en nuestra propia prudencia. Danos ahora la sabiduría para hablar tu palabra y que la iglesia, cada uno de nosotros, sea edificado en el poder de la predicación de tu palabra mientras somos llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos de sabiduría, ¿qué nos viene a la mente? Pensamos en el muñequito del conejo y la tortuga, que fue más sabia la tortuga que el conejo. Pensamos en gente sabia como grandes maestros del Oriente
o gente muy inteligente que ha hecho grandes descubrimientos. Pero ¿saben qué? La sabiduría y la necedad, que es el contraste, no tienen nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. No tiene nada que ver con la inteligencia del ser humano. O sea, se puede ser muy inteligente y tener muchos títulos y ser muy necio al mismo tiempo. El necio es alguien que es movido más que por causas intelectuales, es movido por sus apetitos, sus deseos carnales, es gobernado por las inclinaciones naturales de su corazón no regenerado, y está pensando esta persona más bien en su satisfacción, en su realización, y es capaz de hacer cualquier cosa para lograrlo. Así que el necio al final del día termina haciendo mucho daño, pues no le importa ni piensa en las consecuencias de sus actos, sino simplemente está pensando en su satisfacción y, peor aún, en la satisfacción de su ego. Dice Proverbios 23:9, que es un libro que vamos a estar estudiando. Recuerde que Job, Proverbios y Eclesiastés son los libros de sabiduría, que son los que vamos a estar estudiando en esta serie Edificando con Sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para edificar nuestra iglesia. Y Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque simplemente menospreciará la prudencia de tus razones. Simplemente. Hermanos, entonces, ¿cómo ser sabios en un mundo lleno de necios? Porque la realidad es que estamos en un mundo donde, ¿qué es lo que impera? ¿Qué es lo que está a la orden del día? La necedad. Y la sabiduría entonces enfrenta grandes obstáculos para salir a flote. De hecho, el libro de Proverbios es esta gran realidad, la voz de la sabiduría llamando a los hombres, y los hombres prefieren ir por el camino de la necedad. La pasada semana el pastor Liván nos hablaba en el capítulo 9 hasta el versículo 12, y aprendimos cómo es difícil entender el mundo que nos rodea. Es un reto a la luz de la certeza de nuestra limitación, entender la providencia de Dios, la manera en que Él está gobernando sobre todas las cosas. Aprendimos que no tenemos el control de nuestras vidas, pero que a pesar de todo podemos confiar y creer en nuestro Dios y disfrutar de la vida que Él nos ha dado. Ahora, a partir del verso 13, en este capítulo 9, Salomón nos da primero esta ilustración, esta parábola, para hacer un giro en su discurso y dirigirnos a las conclusiones de su inmensa investigación de las vanidades y las aflicciones del hombre separado de Dios por su pecado. Así que Salomón hace en el capítulo 9, verso 13, una pequeña historia. Dice que hay una guerra, versículo 13, vi esta sabiduría debajo del sol, una pequeña ciudad, pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Esta es la historia, es corta, pero dice en el versículo 15 que se halla en esa ciudad un hombre ¿qué? Un hombre pobre, aparentemente insignificante, pero dice sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y dice, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Así que este hombre sabio que libra la ciudad, y ahora nadie se acuerda de ese hombre que es pobre, pero ¿qué cosa es? Es sabio. Hermano, ¿cómo te sientes ante la presión que se ejerce sobre nosotros de no confiar en la prudencia, en el consejo, en la sabiduría de Dios, y alistarnos para vivir nuestras vidas con el impulso de este mundo que nos lleva a vivir como ellos, cuando sabemos que debemos hacer justamente lo contrario
a lo que ellos dicen. Es muy difícil a veces mantenernos íntegros en la sabiduría de Dios cuando este mundo nos impulsa a hacer las cosas de manera contraria a cómo deberíamos hacerlo. Y hay muchos ejemplos concretos de eso. Pero lo que está diciendo Salomón es, mira, aunque nadie se acuerde de ti, la sabiduría que Dios te ha dado, aunque estés en un aula sola, en la secundaria, en el pre, la sabiduría que Dios te ha dado puede derribar todos los baluartes de ese rey que viene a invadir, de eso que viene a imponer su cultura. La sabiduría de Dios, aunque nadie se acuerde de ti, puede marcar una diferencia total en lo que tú estás viviendo hoy y en lo que está viviendo la gente a tu alrededor. Hermano, qué gran responsabilidad tenemos nosotros delante de este mundo de vivir de esta forma totalmente contraria a cómo el mundo piensa y hace las cosas. Así que en este mundo caído, lo que Salomón está enfatizando es que podemos creer que la sabiduría sigue siendo mejor que los recursos que este mundo tiene. La sabiduría de Dios sigue siendo mejor, aunque tristemente suceda que la mayoría no escucha esta voz, sino que más bien sigue el consejo de los necios. Así que se habla de este hombre pobre, y Salomón lo enfatiza en el verso 15, no tiene dinero, dice el verso 15, un hombre pobre, pero este hombre, aunque no tiene lo que el mundo tiene, supuestamente los estándares de éxito que el mundo valora, quizás es débil físicamente, no es musculoso, quizás ni siquiera habla retóricamente pico de oro, pero este hombre con su sabiduría, no sabemos lo que pasó, pero con su sabiduría libró a la ciudad. ¿Y cómo respondió la ciudad? Dice que la ciudad se olvidó de él. Vivimos en un mundo de ingratos, es cierto, pero la sabiduría es una virtud, un don de gran valor a pesar de todo eso. Y no podemos dejar arrastrarnos, uno, por los rudimentos de este mundo, y segundo, no podemos dejar que nuestro corazón se llene de dolor y se envenene por la ingratitud y la necedad en la que el mundo vive. Así que, hermanos, la próxima vez que digas, vamos a hacerlo así porque todo el mundo lo hace así, ya revísate. Vamos a desquebrajar este listón, vamos a quitar esa línea, vamos a quitar esas cuerdas. Recuerda el Salmo 2, es lo que el mundo dice. Quitémonos sus ligaduras, soltemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para actuar en todas las cosas. Y la sabiduría es mejor que las armas de fuego. La sabiduría es mejor que todos los recursos que este mundo tiene para vivir mejor. Piensa por un momento todas las cosas que este mundo hace, que las personas hacen para vivir mejor. Todo lo que son capaces de hacer. Mentir, robar, ¿verdad? Supuestamente para ser feliz. Porque desde niños nos dijeron, los niños nacen para ser felices. Y nos engañaron. Porque realmente este mundo caído es un mundo donde es imposible ser feliz. Así que todos los trucos, las trampas, los ardides que este mundo te ha enseñado, deséchalos. Necesitamos andar en la sabiduría de Dios, que es primeramente ¿qué? Pura, benigna, no es tramposa, no es de este mundo. Así que la última frase, o las últimas dos frases del capítulo 9, dice, voy a leer los últimos 3 versos del capítulo 9. Entonces dije yo, una vez más, dice Salomón, mejor es la sabiduría que ¿qué? Que la fuerza. Hermano, necesitamos orar para entender esta verdad. Tengo fuerzas para hacer esto, pero ¿debo hacerlo? Podemos hacer muchas cosas como iglesia, pero ¿debemos hacerlas? ¿Se dan cuenta? Mejor es la sabiduría. Dice, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y aunque no sean escuchadas, ¿qué? Sus palabras. ¿Alguna vez te ha pasado que todos alrededor tuyo dicen
lo contrario a lo que la Biblia dice y tú dices, mira, mejor me quedo callado para no seguir hablando de esto porque al final aquí... ¿O te ha pasado que dice, será verdad lo que ellos dicen? Mira, hermanos, la verdad que Dios nos ha dado es tan poderosa que no podemos ni por un segundo imaginar o creer que lo que este mundo enseña puede pararse ni siquiera a los tobillos de la gran revelación que Dios nos ha dado. Es mejor conservar la verdad, aunque todos se burlen, aunque todos se jacten. Dice aquí, aunque no sean escuchadas sus palabras. Versículo 17, porque las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Escuchaste eso? Yo me acuerdo del Salmo 2 una y otra vez. Porque los necios dicen, hagamos esto. La gente dice, hagamos esto. Qué fácil es a veces dominar a las masas, ¿no? Y dice al final el Salmo 2, dice, el que está en los cielos, no solamente se reirá de ellos, dice, sino que publicará ¿qué? El decreto. Hermano, los necios arman una espuma de nada y todo eso se va a aplacar. Dice al final, la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene el Señor. Así que hermanos, la próxima vez que se arme contra ti en la escuela o en el trabajo, o en tu vecindario o en tu propia mente, se arme todo este desastre donde no te están escuchando, recuerda que al final de la historia, la última palabra la tiene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es la sabiduría de Dios encarnada. No tengas miedo. No tengas temor, porque mejor es la sabiduría, dice, en la quietud, escuchada en la quietud, que el clamor, los gritos del Señor entre los necios. ¿Te acuerdas del Señor Jesucristo? ¿Cuál era el grito entre los necios? ¡Crucifícale! ¡Crucifíquenle! Pero en la quietud, ¿qué dijo el Señor? Padre, a ti, en tu mano, encomiendo mi espíritu. La verdad es que mi vida está en tus manos. No importa lo que pueda hacer el necio. Tengamos sabiduría, mis hermanos, y escuchemos la sabiduría de Dios en quietud. Y cuidado con las voces que escuchamos, con las voces que arengan. Cuidado con la voz de tus emociones, las decisiones que tomas a diario, de todos, en todos los niveles. Decisiones cotidianas, decisiones profundas, decisiones importantes, decisiones trascendentes. Escucha la voz de la sabiduría en quietud. No escuches la voz de tus emociones, ni escuches la voz de los necios. Versículo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El verso 18 del capítulo 9 termina diciendo, pero un pecador que destruye. ¿Cuánto demora un roble, una ceiba, esos árboles robustos que vemos a veces en Cuba todavía, que quedan algunos? ¿Cuánto demoran en crecer? ¿Alguien sabe cuánto demora una mata de mango en dar mango? ¿Cuántos años? Bueno, hermanos, dice Salomón aquí que un solo pecado, ¿qué puede hacer? Dice, puede destruir de una vez mucho bien. Y eso da el pie para lo que dice en el versículo 1 del capítulo 10. Dice que la mosca muerta hace oler mal el perfume del perfumista, así una pequeña locura o necedad, dice, al que es estimado como sabio y honorable, puede ser como una mosca en el perfume del perfumista. Y esto es una realidad, mis hermanos. Hermanos, y este es mi grito para ti esta mañana. ¿Sabes por qué necesitamos ser sabios? Esto no es una opción. La necedad
es peligrosa. La necedad es peligrosa. Tu alma está en peligro y tú puedes poner en peligro no solamente tu alma, sino a los que están alrededor tuyo, a tu familia. Y puedes poner en peligro una iglesia completa. Puedes poner en peligro una ciudad completa, una provincia completa, un país completo. Por la necedad. Es peligrosa. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que tiene a Dios como ¿qué? Como su Dios. Y que escucha el consejo de Dios. La necedad es peligrosa. Aquellos que, bueno, si tienen un coeficiente intelectual alto y son necios, son más peligrosos todavía. ¿Nunca has visto gente tan inteligente como los médicos a veces? Perdonen los médicos, no es como ustedes. Vas al médico y tú quieres explicar lo que te pasa y él lo que ve ahí es un paciente. Lo que ve es una enfermedad. Él no interactúa contigo. Tú eres un caso. Tú eres el caso de tal enfermedad. Mientras más saben, más déspotas, más arrogantes, ¿verdad? La necedad es peligrosa. Debido al egocentrismo, actúan llevados por sus pasiones y son peor que la peor de las plagas. Mucho peor que el COVID. Lo que Salomón va a hacer acá es tratar ahora la conducta del necio. Y nos está diciendo que un solo pecado puede destruir mucho bien en tu vida. Y un solo pecador puede hacer mucho mal. Uno solo. ¿Te acuerdas de 1 Corintios? Había un hombre que se estaba acostando con la mujer del padre. Algunos dicen que es su madre, cosa peor todavía, ¿no? Y Pablo dice, ¿cómo ustedes han tolerado que esa persona siga entre vosotros? Al tal, dice, arrojadlo a Satanás. Sacarlo de la comunión. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, ¿cuán tolerante eres tú a un solo pecado en tu vida? Que tú dices, es un pecadito. Le has puesto nombre, lo has domesticado. Es como de la familia. Ya es tu pecado. Le has cogido cariño. Y dice Salomón, cuidado porque eso es una mosca muerta en el perfume, que es lo que Dios creó. Una mosca muerta en su descomposición trae un olor tan desagradable. Dice que interfiere en las trazas, en el olor del perfume, contamina toda su fragancia. Algo muy pequeño, dice, una pequeña locura puede causar mucho daño. Hay un testimonio de una persona que dice esto, no voy a decir ni quién fue, lo encontré en las redes, realmente no es nadie de Cuba ni de siquiera. Pero dice esa persona, en una consejería dijo, pastor, yo me crié en un hogar cristiano, éramos bautistas. Nunca en mi juventud salí a emborracharme y a divertirme en las fiestas con mis amigos. Solamente lo hice una vez en la graduación de 12 grados. Cuando salí, fui con mis amigos. Esa fue la única noche en mi vida cuando hice una cosa así. Tomé bebidas alcohólicas, me acosté con una mujer y en esa ocasión contraje una enfermedad venérea. Y por eso tuve que postergar mi matrimonio muchos años. Tuve que romper incluso el compromiso que tenía con una dulce muchacha de la iglesia con la que me iba a casar. Una pequeña locura puede traer ¿qué? Hermanos, no desestimes el poder del pecado. Y no desestimes, porque cuando a un pez le lanzan un anzuelo, lo que el pez ve es un gusanito fácil de atrapar. Pero él no ve el acero detrás del gusano, no ve el cordel encima del acero y no ve al pescador encima sacándolo del agua. Él solamente ve algo fácil. Cuidado. Cuando pecamos, creemos que va a darnos más resultado pecar que no pecar y somos necios. Miremos las consecuencias detrás de lo que hacemos. Pidamos a Dios sabiduría cuando vamos a hacer cualquier cosa, a tomar alguna decisión.
Es mejor comer vianda en casa de paz que carne llenos de incertidumbre, hermanos. Un solo pecado puede traer mucho mal. Recordemos que un solo pecado, el de Adán y Eva, contaminó toda la raza humana. Por un hombre entró el pecado a este mundo. En la historia de Israel, por ejemplo, los lingotes, el pecado de Acán hizo perder la batalla al pueblo de Dios. Precisamente Roboam, el hijo de Salomón, dividió el reino que heredó de su padre por no hacer caso a la voz de los ancianos, a la voz de los sabios y seguir la bulla de los necios. ¿Qué eran más? Una mala decisión, una decisión impulsiva puede causar mucho daño en todo. Cosas incluso que pensamos que no son pecado, que pensamos que son pequeñas, pero pueden traer mucho mal. Proverbio 27:12 dice: el avisado puede ver el mal y se detiene, mas los simples pasan y entonces llevan el daño. Hermano, la palabra de Dios es el consejo de Dios que nos ilumina para que podamos estar avisados del mal. Y este es el consejo de Dios. Cuidado con las decisiones que tomas. Puedes afectarte tú y puedes afectar profundamente a los que están alrededor de ti. Y puedes afectar profundamente a tu iglesia local. Puedes dividir tu iglesia local. Puedes dividir tu familia. Puedes perder tu familia. Y puedes traer mucho mal. Los necios son necios, no porque son brutos. El tema de creer en Dios o no creer en Dios no es un problema intelectual. Es un problema moral. A los necios no les conviene que Dios exista, simplemente para seguir en su fiesta pagana, para seguir en sus desvaríos, para seguir en sus locuras. Es un problema moral. Los necios son necios por la inclinación de su corazón. El gran problema es el problema del corazón. Versículo 2 del capítulo 10. El corazón del sabio, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está? A su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Hermano, no quiero que nadie aquí ahora en la iglesia se sienta mal si es zurdo. Conocemos muchos hermanos zurdos. Busqué las estadísticas. A nivel mundial, del 8 al 13% de la población mundial es zurda. Así que aquí hay como un 8% o 13% zurdos. Ahora, ¿por qué Salomón dice esto? El corazón del sabio está en su mano derecha. La mayoría de las personas, la mano derecha, que es la que escribe, es la mano de su diestra, de su destreza, de su fuerza, de su habilidad. Si tomas una espada y la tienes que empuñar en una batalla, los derechos la cogen con su mano derecha. Si tú eres derecho y quieres recordar lo que es aprender a escribir en preescolar o primer grado, trata de escribir tu nombre con la mano izquierda. El garabato va a ser inmenso. Bueno, hay gente que puede hacerlo, yo no puedo. Ojo, recuerden, no estamos diciendo que los zurdos son menos o más. En la antigüedad, la mano derecha simbolizaba el honor. ¿Dónde está sentado el Hijo? En el trono del cielo, a la diestra del Padre. Simboliza honor, poder, mientras el lado izquierdo significaba o simbolizaba en la antigüedad la debilidad, el rechazo, la ineptitud, la torpeza. Esto se aplica como cuando alguien hace algo bien, decimos que es diestro en lo que hace. Esa persona es diestra. Cuando algo es perverso, decimos que es de izquierda, siniestro. Nadie va a la universidad a graduarse de izquierda o de izquierdo. ¿Se gradúan de qué? De derecho. O sea que hemos heredado este simbolismo con respecto a esto. Entonces, el corazón, ¿qué cosa es? Ya hemos estudiado eso muchas veces como iglesia. El corazón no es el órgano, o sea, es el órgano también, pero en realidad en la Biblia el corazón es el asiento de tu personalidad. Es el centro de comando, la cabina de control
del ser humano, el centro de tus afectos, el asiento del conocimiento, la fuente de tus emociones, de tus propósitos, donde están ahí lo que tú amas, por lo que te levantas cada mañana, por lo que te hace vivir. Por eso el Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, tu corazón es tu vida, lo que amas realmente. Y para Dios es importante dónde está puesto tu corazón. Por eso dice Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que lo que está diciendo Salomón en el versículo 2 es que el sabio inclina su corazón ¿hacia qué? Hacia aquello que es correcto. El sabio tiene una disposición para actuar con discernimiento, con prudencia. Entonces el corazón del necio sería ¿qué? Lo opuesto. El corazón del necio es un corazón que ignora las advertencias. O sea, estamos predicando ahora este capítulo y entra por un oído y le sale por otro. Pero el corazón del sabio, si se predica la palabra de Dios, está ¿qué? Atento. No está atento para aprender intelectualmente más la Biblia, sino porque quiere ¿qué? Dirección. El sabio sabe que la dirección no está dentro de su corazón, que él necesita una voz fuera de él, más grande que él, que le diga, es por aquí. El necio dice, yo sé ir. Hermano, y somos cubanos. Tú vas en un carro y le preguntas a alguien una dirección y aunque no sepa, dice, tú coges por la izquierda. No sabe, te perdió más. Pero él no puede decir, no sé. Qué difícil es para nosotros reconocer que estamos perdidos, reconocer que no sabemos, reconocer que somos ignorantes, reconocer que necesitamos la voz de nuestro gran Dios que nos diga, hijo mío, es por aquí. Simple. Entonces el corazón del necio bosteza ante el consejo de los sabios. Sin embargo, el sabio está atento porque él sabe que no sabe y que necesita de aquel que sabe todas las cosas. El necio no escucha consejos, ignora el buen consejo, es insensato y por eso toma decisiones perjudiciales que lo lleva una y otra vez a conflicto, a comportamientos destructivos, erosivos que lo corrompen. Y después dice, ¿cómo me metí aquí? ¿Y por qué me pasó esto? Todo el mundo la coge conmigo. No, hijo, no. Tus decisiones te han llevado al punto donde estás hoy. Por la gracia de Dios. No has sido consumido. Por la misericordia de Dios en tu necedad. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. O sea, no solamente que este hombre no escucha consejo, tampoco es que va diciendo, soy un necio, escúcheme, míreme, soy un necio. No. Nadie hace esto, ¿verdad? Pero lo que hace, la actitud que tiene, las cosas que hace, dicen a viva voz que su corazón está inclinado a la imprudencia. Dice el versículo 15 de Proverbios 12, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y en el verso 4 hay este contraste, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si aquel que es más poderoso humanamente hablando hace algo contra ti, nuestra tendencia natural es a ripostar y dice, no dejes tu lugar. Hermano, ¿qué dice Pablo acerca de los cristianos? Dice que Él nos levantó de entre los muertos por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó, lo dio a Cristo por cabeza a la iglesia y ahora la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano,
Cuando alguien te diga que está feo, recuerda que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Cuando alguien violente tus derechos humanos, recuerda que tú estás sentado por encima de todo nombre y potestad y señorío y poder y autoridad. Tú estás reinando ahora juntamente con Cristo. Que nadie te saque del lugar donde tú estás. Y eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Y ahora Salomón dice, este mal he visto debajo del sol. Versículo 6, la necedad es lo que más se escucha. La necedad se transmite por la televisión. La necedad es el ecosistema donde vivimos. Es el hábitat. Está además, ¿dónde? A las grandes alturas. ¿Sí o no? Salomón no escribió eso hoy, pero es como se lo escribió hoy. Está sentada a las grandes alturas. Y Salomón ve paradojas. Dice, vi siervos a caballo, príncipes que andan como siervos. Y comienza ahora del versículo 8 hasta el 14, o el 15, perdón, una serie de proverbios cortos, ¿verdad? Hay este contraste y esta serie de observaciones. Lo que está diciendo Salomón, mira, este mundo realmente es un mundo organizado sobre el fundamento de la necedad. Este mundo tristemente funciona como si Dios no existiera y olvida que Dios está en su trono. Y tú das a cordel y tú crees que está pasando. No te olvides que al final tendrás que dar cuenta a aquel que está sentado en el trono y que gobierna con autoridad sobre todas las cosas. Versículo 5, los que deben gobernar deben ser los más aptos. Pero el mal que ve Salomón es que la necedad está colocada a gran altura y a los capaces no se les toma en serio. Y cuando esto sucede, el resultado será nefasto para cualquier nación, cualquier empresa, cualquier iglesia, cualquier familia. Los mejores gobiernos deben ser los que colocan en los puestos importantes a los más capaces, no a sus favoritos, a su familia. El necio no puede usar su puesto para hacer bien, no puede, sino que usa sus privilegios y su posición para aprovecharse y hacer pedazos todo lo que está alrededor de él para levantar su ego, para él verse mejor, simplemente. En el versículo 16, voy a hacer un paréntesis rápido, porque estamos a las y 20 ya. Pero en el verso 16 dice, él retoma el tema del príncipe y en la grande altura la necedad. Y dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes, ¿qué hacen de mañana? Banquetean. Bienaventurada tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer su fuerza y no para beber. Hermanos, cuando habla aquí de muchacho, habla de inmadurez, de infantilismo. En vez de estar pensando en lo que tienes que estar pensando, estás banqueteando. No termina aún la fiesta de la noche anterior y ya en la mañana sigues tomando y comiendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que los que están gobernando la nación estén centrados verdaderamente en el bienestar del pueblo. Que esa sea nuestra oración. En el versículo 18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se moja la casa. Los techos había que recubrirlos a menudo en tiempos de Salomón, igual que ahora, para guardarlos de filtraciones. El hombre imprudente no tiene tiempo para eso. Está demasiado ocupado en satisfacer sus deseos hasta que le llueve encima y se moja la casa y se da cuenta de su necedad. Así le pasa a la nación. Esta es la forma de pensar de los necios. Acumulemos todo lo que podamos mientras duren las ventajas del poder. Y al mismo tiempo, la Biblia enseña que debemos lidiar con esta gente manteniendo la calma.
una vez más el verso 4. Escuchen bien, mis hermanos. Si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y hay una verdad aquí grande. La blanda respuesta que aplaca, mas la respuesta áspera hace subir ¿qué? El furor. Y en todos los ejemplos que están en el medio, estos proverbios cortos que están en el medio, por ejemplo, el que hiciere hoyo caerá en la tierra, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. En todos estos ejemplos nos damos cuenta cuán práctica es la sabiduría. Tener sabiduría, mis hermanos, es básicamente tener la habilidad en el buen vivir, saber cómo ordenar nuestras vidas para alcanzar objetivos reales, deseables y puros. Y esta sabiduría es un don de Dios. Y lo opuesto a esto es la insensatez. El necio quiere terminar rápido y se olvida que hay serpientes. Pasa más trabajo. El necio continuará usando un hacha sin filo. Dice, versículo 10, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. El necio no se detiene. Escucha bien esto ahora, porque él quiere terminar más rápido. El sabio se detiene para sacarle filo al hacha. Hermanos, el necio no ora, no busca consejo de sus pastores ni de otros hermanos, no busca el consejo de Dios en la Escritura, nunca le saca filo al hacha. Sin embargo, el sabio se detiene. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, deténgase y pídala a Dios. Afila el hacha. Y Dios, ¿cómo da la sabiduría? Abundantemente, pero pida con fe. ¿Oras tú al Señor así? Señor, detengo mi vida ahora. Dejo de cortar para pedirte a ti sabiduría. En estos proverbios cortos aprendemos rápido que un descuido puede ser mortal, una pequeña necedad puede traer resultados horribles, los atajos a veces parecen el camino más corto, pero no son el más seguro. Aprenda esto, jóvenes, Semana de la Juventud, vamos a estudiar la Biblia. Cuidado con ser sabios en nuestra propia opinión. El encantador de serpientes, recuerde, no es el sonido, sino el movimiento paciente de la flauta en las manos del encantador. Un actuar descuidado de la flauta terminará haciéndote mal. No es el sonido lo que hace bailar la serpiente, es ella mirando la flauta. Por eso él va, la necedad es peligrosa. Lo que distingue al necio, dice el versículo 12, son sus palabras. Las palabras del sabio, sin embargo, son llenas de gracia. Hermanos, recordemos que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Jehová. Esta es la entrada, la puerta, el comienzo de ser sabios. Es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Recuerdan a aquel hombre de la historia en el capítulo 9? Que nadie se acordaba de él. No sabemos cuánto vio Salomón, pero Cristo se hizo pobre, dice la Biblia, siendo rico, para salvar a su nación, a la iglesia. Gente de toda lengua, tribu, muriendo en una cruz, obedeciendo al Padre desde su nacimiento hasta su muerte. Hermanos, abracemos el plan de Dios, lo que Él hizo para salvarnos. Aunque aparentemente no nos escuchen, la sabiduría de Dios va a ser escuchada y creída en la quietud, en medio del ruido de este mundo, cuando todas las voces de las piedras se extraen, contra las piedras se extraen, la voz del Hijo de Dios va a ser tan clara para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Él, siendo pobre, dio su vida, y la sabiduría que es Cristo encarnada, dio su vida en una cruz para salvarnos. Hermanos, vamos a orar. Y recuerda que tener un buen cerebro no es suficiente. Necesitamos un corazón sabio. Padre, líbranos de la idolatría. Líbranos de la obstinación. Que tu Espíritu
que habita en nosotros nos haga entender tu palabra para vencer nuestros dioses falsos, nuestra obstinación, para transitar el camino de hacer tu voluntad, para comprobar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, para alejarnos cada día más del camino de la necedad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, un carácter transformado, el carácter de Cristo formándose en nosotros, el cual nos hace tomar decisiones sabias a la luz de tu palabra y no de nuestros propios apetitos o la inclinación de nuestro corazón. Abrazamos, Señor, tu obra redentora y pedimos, Señor, sabiduría conforme a tu palabra, y te rogamos que a nuestra iglesia y a cada uno de sus miembros le des esta sabiduría que viene de lo alto para poder edificar tu iglesia conforme a tu voluntad y no la nuestra, y nuestras vidas sean edificadas sobre la roca y no sobre la arena. En el nombre de Jesús. Amén.